Buenas noches, bienvenidos a la entrevista y al análisis de los domingos por la noche, totalmente en vivo. Junto a Cristian Castillo vamos a realizarlo. Inicio como todas las noches con Cristian saludándolo. ¿Cómo le va? Buenas noches, don Mariano. Pues un domingo tranquilo. Hoy fue un Domingo domingo tranquilo. relajado. La Antigua bastante llena de gente, pero ¿Así? digamos familiarmente muy tranquilo. Y respetando las nuevas normas. Totalmente, sobre todo la mascarilla, ¿Así? que a mí en lo particular es uno de los temas que me cuesta. Me tengo que adaptarme y prepararme cuando me tocan jornadas largas con la mascarilla, pero sí. Totalmente. Hostelería, restaurantes, ¿cómo los vio? ¿Así En Antigua respetando? bastante llenos, bastante fluida la actividad comercial en la Antigua, pero sí, digamos, los restauranteros, etcétera, muy conscientes de que a las 6 de la tarde se cierran las actividades. Nos tomamos esto de par de minutos para hablar del tema de la Antigua. Hay que recordar, Cristian vive allá, desde allá, pero también porque ese será el tema que nos ocupará hoy por la noche. Hemos convocado a dos abogados con quienes vamos a discutir el decreto gubernativo aprobado por el presidente de la República en Consejo de Ministros el día viernes y publicado ayer, pero también, y de una vez lo quiero anticipar, el acuerdo ministerial que desarrolla las medidas para la contención de la propagación del virus, un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud Pública. Para darle iniciar esta entrevista, este análisis, le doy la bienvenida a nuestros invitados, a Conrado Reyes y al licenciado López. Buenas noches, bienvenidos, un gusto en saludarlos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Mariano, Cristian, buenas noches. Buenas noches. Bien, iniciamos, ya lo había indicado en la introducción, fue aprobado por el presidente de la República en consejos de ministros con un voto disidente, hay que decirlo también, del vicepresidente de la República, que decretó el estado de prevención por 15 días. Esto al amparo de la Constitución Política de la República y la Ley de Orden Constitucional, el decreto 7 de la Asamblea Constituyente, la Ley de Orden Público. Inicio con el doctor Conrado Reyes. Bueno, su análisis inicial considera que este decreto gubernativo se apega al artículo 8 del decreto 7 de la Asamblea Constituyente. Gracias, buenas noches. Lamentablemente no. Lamentablemente este acuerdo en Consejo de Ministros es un acuerdo que carece de sustento constitucional, carece realmente porque no hay un estado de calamidad previamente decretado, tampoco hay un estado de prevención, perdón, de sitio, y tampoco hay una emergencia como podría ser una guerra o la posibilidad de una invasión a territorio nacional. Bajo esos supuestos, la Asamblea Nacional Constituyente claramente dejó fuera la posibilidad de que cualquier gobernante, con el apoyo de sus ministros, pudiera limitar derechos fundamentales como es el de la locomoción, como es el de la asociación, incluso el derecho de huelga, que es uno de los que esta nueva disposición gubernamental establece al momento de realizar desarrollar ciertas normas de este acuerdo. La verdad es que es preocupante porque bajo la idea de contener la propagación de una pandemia, ya llevamos 15 meses prácticamente desde el año pasado en una situación de inestabilidad e inseguridad, pero lo más grave es que se viene ahora a sumar la crisis económica que ya están padeciendo cientos de miles de hogares como consecuencia de cierre de negocios. Cristian decía algo hace unos minutos y es el hecho de que la Antigua realmente tiene una actividad. Sí, pero esa actividad le apuesto que si hacen revisión de los hoteles, la mayoría de los pequeños y medianos hoteles en la Antigua están cerrados desde hace más de un año, hace 14 meses la mayoría, y los pocos que están abiertos no llegan ni al 10% de ocupación. Y lo único que se ve beneficiado de la Antigua es viernes y sábado y a veces domingo, los restaurantes y actividades propiamente de comida, porque el ciudadano, el habitante de este país, que es el que más está frecuentando ahorita los sitios turísticos como Panajachel, Quetzaltenango, Antigua, lo está haciendo realmente de ida y vuelta en el mismo día. Va y regresa y no se queda a dormir por la misma conciencia posiblemente o por la misma preocupación de que pueda existir algún nivel de contagio. Pero por otro lado,
por situaciones de la apertura económica que están pasando y la inestabilidad en las empresas como consecuencia de cierre que se prevé. Incluso las cámaras empresariales sacaron un comunicado ayer, la Cámara de Turismo sacó una el mismo día de la publicación de este acuerdo en Consejo de Ministros, donde expone que no se ha realizado el debido análisis y apoyo al sector turismo de Guatemala. Yo diría que no solo al sector turismo, hay otros sectores gravemente afectados, como es el de los restaurantes, en donde ahora se ordenan el cierre de restaurantes dentro de centros comerciales y que no se puede realizar consumo de alimentos en esos lugares, sino que solamente para llevar. Doctor Esto Laureano. no es realmente concebible como algo bueno. Doctor Laureano, algunos elementos de contexto. Hay que recordar que este gobierno, del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, inició en su primer año, en el 2020, imponiendo estados de prevención en diferentes municipios e invocando la ley de 1965, la Ley de Orden Público, una ley que ha sido señalada de ser abiertamente contrainsurgente y que fue levemente modificada con la nueva Constitución del 85. ¿Cuál es el andamiaje jurídico, más allá de las cuestiones de salubridad, el andamiaje jurídico con que cuenta el Estado para imponer reglas cuando la sociedad no acata instrucciones? Y estoy hablando concretamente de la Semana Santa, en donde hubo una disposición de un cierto número de visitantes a las playas y bueno, las imágenes fueron totalmente elocuentes de la desatención de la población a las restricciones verbales y sin un andamiaje jurídico que se emitieron para la Semana Mayor. El gobierno de la República es el fiel reflejo de su población. Eso no podemos dejarlo de lado. La irresponsabilidad con que el gobierno maneja la situación de esta pandemia es exactamente el reflejo en la sociedad. La sociedad tampoco pone mucho de su parte y se comporta, al igual que el aparato gubernamental, con la misma irresponsabilidad. En algunos puntos pareciera ser que le gana, pero lo que debemos tener claro es una cosa: andamiaje jurídico para que el gobierno ponga medidas que lleven a proteger ese bien jurídico tutelado que se denomina salud. Existe, claro que existe. ¿Es necesario llegar a un estado de prevención? Por el amor de Dios, eso es un absurdo. Eso lo que hace realmente es poner en evidencia la debilidad, la inconsistencia, la falta de credibilidad del propio gobierno. Porque no vamos a decir del Estado, eso no es el Estado. Eso es lo que ocasiona este grave problema. Tomar de la ley de orden público implica de inmediato una violación constitucional, porque si no lo fuera, no acudieran a ese remedio, a esa excusa para decir vamos a violar garantías porque nos vamos a escudar tras este parapeto. Pero eso solamente es un acto irresponsable, porque para velar por la salud lo que se requieren son medidas sanitarias, no medidas de represión. Lo que nosotros necesitamos realmente es que haya medicina, que haya hospitales que funcionen y por supuesto que a los médicos y a los enfermeros no les dejen de pagar sus salarios. Eso es en lo que tiene que estar enfocado el gobierno. Esto que ha hecho que me prohíba parquearme en unos lugares, ¿será que cree que uno es tonto? O sea, ¿qué tiene que ver parquearse con una situación de esta naturaleza? Las manifestaciones más parecen encaminadas a debilitar ese despertar social que está iniciándose por su mala conducta. Y no porque al pueblo le interese andar de manifestante, es precisamente la falta de seriedad, la falta de respeto hacia la ciudadanía, la que lo ha llevado a él a verse en el espejo y darse cuenta que ya la gente no lo ve como el consuelo o la esperanza, y como en algún momento se dijo claramente, qué bueno que había un médico de presidente porque eso iba a salvar al país, y resulta que fue todo lo contrario, y eso a él no se le olvida, y él lo ha vivido. Y eso nos preocupa. Y ahí está precisamente el resultado. Hoy, nuevamente, como lo decía el doctor Conrado,
Este señor inició su periodo presidencial imponiendo estados de sitio con una mentalidad de 1954. Por el amor de Dios, si el mundo ya evolucionó y en este Doctor momento Laureano López, ese decreto no nos funciona. por lo que escuchamos, usted también se opone a que se haya decretado por parte del presidente en Consejo de Ministros el estado de prevención, no por un acuerdo, sino por un decreto gubernativo, tal como lo dice la Ley de Orden Público, y sin requerir al Congreso para ello, algo que dice también la Ley de Orden Público en su artículo 8. ¿Es correcta la interpretación que estoy haciendo de sus respuestas? Sí. Aun cuando el mismo decreto gubernativo del presidente en Consejo de Ministros, en algunos de las literales, transcribe el artículo 8 de la Ley de Orden Público. Sí, esa es una... No podemos decir que sea algo brillante, sino simplemente es una incapacidad Es el a la único hora de instrumento, redactar, licenciado, lo que cual tiene pues se ha el evidenciado en muchos gobierno otros, para ¿verdad? limitar algunos derechos constitucionales que tenemos los guatemaltecos y que todos defendemos. Aquí queremos entender la argumentación de su oposición junto con la del doctor Conrado Reyes. Mariano, yo me circunscribo a la Constitución. La Constitución fue promulgada en 1985 y en su vigencia inicia en enero de 1986. Dentro de la Constitución no se contempla el estado de prevención como una de las formas en las cuales un gobierno eventualmente puede suspender garantías constitucionales. La Ley de Orden Público, si bien es cierto, la Asamblea Nacional Constituyente del 85 no la emitió, estableció la obligación de emitirla posteriormente. Y a la fecha han pasado 36 años y ningún congreso ni ningún partido político ha promovido la emisión de la Ley de Orden Público que ya a estas alturas del siglo XXI debiéramos de tener para evitar precisamente estos vacíos. Vacíos en los cuales la Constitución es la ley suprema y si la Constitución no lo prevé como una posibilidad de que un gobernante lo establezca, no se puede realizar, aún así en una ley del 60 y algo, de 1965 o 64, algo así, se esté contemplando como una actividad que eventualmente, como bien decía el licenciado Laureano López, tenía la posibilidad en aquel régimen todavía de la confrontación este-oeste como posibilidad del gobernante de hacerlo. Ahora, aquí hay un asunto más importante y más realmente preocupante para nosotros los ciudadanos que ejercemos y tenemos actividad privada. ¿Cómo es posible que hoy en día, en este supuesto estado de prevención, se faculte a las autoridades, no dice a quiénes, pero sí dice municipales, dice de seguridad y dice incluso tácitamente las fuerzas que se dedican al control de la seguridad de las fronteras, léase ejército, se les faculta a realizar revisiones de los particulares dentro de las unidades privadas, de sus vehículos. O sea, usted va con su familia en un vehículo, lo detienen y todos tienen que ir con mascarilla. Vea lo absurdo de esa disposición. O está en una casa de habitación, realizando cualquier reunión y llega la policía, ¿dónde está la inviolabilidad de la vivienda que establece nuestra Constitución, nuestros derechos fundamentales, la libertad de hacer? Yo puedo, como particular, hacer todo lo que la ley y la Constitución no me prohíbe. Esa no es una ley emitida válidamente. Insto a las gremiales, asociaciones, incluso al mismo Colegio de Abogados, a que impugne esa decisión y ese acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros porque realmente carece de sustento constitucional, carece de la sombría de protección de la máxima ley que es nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque no se contempla en la Constitución dicho Estado. Doctor Laureano, profundizando en los planteamientos que ha hecho el doctor Conrado Reyes, él en su primera intervención citaba el artículo 1 de la Ley de Orden Público, que literalmente dice, esta ley se aplicará en los casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado.
Ese es el artículo 1 de esta ley de 1965. Estamos claros y conscientes, y ustedes han sido contundentes al referir que el estado de prevención decretado tiene algunos excesos. Si dejamos de lado esta ley, ¿con qué otros instrumentos? Y usted lo decía, doctor Laureano, que existen. ¿Cuáles son esos otros instrumentos mediante los cuales se puede, por ejemplo, restringir la movilidad, que es uno de los temas que a nivel mundial se han utilizado para tratar de contener la propagación de la COVID-19? Por supuesto, para restringir la movilidad, este decreto, basado en el artículo 1 que usted acaba de leer, no encuentra sustento. Efectivamente, se necesita limitar la movilidad, pero para limitar la movilidad debemos estar en un estado de calamidad. Si bien es cierto, hay un incremento de casos de contagio precisamente provocados por la irresponsabilidad de liberar en Semana Santa todos los centros turísticos, en los cuales hubo exceso, y actualmente sigue habiendo exceso en algunos, pero eso no es para que sea una decisión de rango constitucional. Si esto, existe un código de salud que se puede aplicar. También existen artículos específicos en el Código Penal que determinan la responsabilidad de las personas para no se dé precisamente esa ola de contagios. O sea, de que hay formas legales. En el Código Penal está también precisamente el Código de Salud, los cuales deberían ser suficientes. Ahora, amarrar a las personas para que no lleven a cabo actividades sin ser tan claros. Por supuesto que si van a hacer bodas de 200, 300 personas, como sucedió en Chiquimula, donde hay muchos muertos, pues definitivamente puede haber una simple autorización municipal, como hubo en los días pasados, donde el aforo fuera regulado, pero no prohibido, porque hay cosas que aún se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. Y una cosa que no debe hacerse es violar la Constitución, mucho menos violar, hacer colisión con los artículos constitucionales para que nadie tenga la libertad de acción, que eso es lo que se está violentando acá. Acá las medidas deben tener una naturaleza, y la naturaleza es para proteger de la enfermedad supuestamente, pero lo que se ve no es eso, porque no hay una medida que tienda precisamente a que el Estado diga que va, o el gobierno diga que va a poner mecanismos e insumos para la protección de la vida. Solo con amarrar a la gente no es suficiente. Doctor Conrado Reyes, ambos han coincidido en cuestionar una posible inconstitucionalidad del estado de prevención decretado por el presidente por decreto gubernativo. Ahora, hay otro documento legal, otra norma que fue publicada, el acuerdo ministerial del Ministerio de Salud Pública, que desarrolla, sin hacer una referencia al estado de excepción, pero sustentándose en particular en el artículo 58 del Código de Salud, donde ahí se establecen numéricamente y se restringen muchas de las cosas que estaban vigentes a partir del sistema de alertas sanitarias. Ahí, por ejemplo, está reducir al 25% el aforo en supermercados, en tiendas, en centros comerciales, en restaurantes. Se reitera el tema del acuerdo acuerdo gubernativo 179-2020, que se refiere a cómo deben de ser los lugares de trabajo, pero en particular, y llamo la atención, deroga el 173-2021 que estaba vigente desde el 25-26 de marzo recién pasado, pero que ahí nadie cuestionó su vigencia. ¿No será que aquí en el acuerdo ministerial, creo que si no me equivoco es el 221-2021, es donde está el problema y no tanto en el decreto gubernativo? Mire, Mariano, realmente la ministra de Salud, quien ocupe ese cargo, puede constantemente emitir acuerdos ministeriales y estar para determinados municipios o departamentos, estar cambiando porcentualmente la capacidad y el aforo de determinados lugares. Lo que no puede hacer una ministra es
pretender que todo el país esté obedientemente teniendo que responder a lo que aquí en un escritorio en la ciudad capital piensan que se puede hacer. Y mucho menos que el presidente en Consejo de Ministros emita una disposición de ámbito de cumplimiento nacional cuando ellos mismos presentan mapas en los cuales la pandemia o la enfermedad se muestra diferente en cuanto a contagios en diferentes municipios de los 340 municipios del país. Entonces, cada caso, en ese sentido, cada municipio debiera de tener su propio estudio. ¿Hecho por quién? Por los centros de salud y los hospitales nacionales o hospitales regionales. Derivado de eso, debiera existir una coordinación vía la gobernación departamental y vía las municipalidades y vía las alcaldías auxiliares y las alcaldías indígenas, por ejemplo, en donde operen, para implementar programas y medidas de difusión y conocimiento en cada comunidad para atender esto. Llevamos, insisto, 14 meses. Hay un sobregasto en el presupuesto actual de 23,000 millones de quetzales, que del año pasado se dijo que el presupuesto iba a quedar en 87,000 millones, llegó enero y se mantuvo en 110,000 millones de quetzales. Hay ahí 23,000 millones de quetzales que no se sabe y no se ha visto tan siquiera que fueran destinados para atender urgentemente aspectos de prevención, de concientización, educación en salud e higiene, por ejemplo. Pero más allá de eso, el grave problema que existe es que vía la excusa de una pandemia o de un incremento de casos, se están restringiendo libertades de los guatemaltecos para producir, para generar empleo, para mantenerse en sus viviendas, en sus vehículos, sin temor de que ninguna entidad gubernamental los vaya a perturbar o les vaya a amenazar en su tranquilidad de movilización, en su tranquilidad dentro de su casa. Eso sí es lamentable y es grave. Y diría yo, ¿dónde estará el Procurador de Derechos Humanos a todo esto? ¿O se le olvidó a él que realmente él también tiene que velar por los derechos de los guatemaltecos que necesitan trabajar, que necesitan desarrollar actividades, que necesitan movilizarse en el país? Y lo que es peor, un aforo de 25% de unidades de transporte que genera más accidentes de tránsito en motocicleta porque las personas se tienen que movilizar, o más accidentes de tránsito en pick-ups porque las personas se tienen que movilizar. Y eso no lo puede controlar el gobierno, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Comunicaciones, etcétera. Entonces, lejos de ser una solución, es un agravamiento y una propiciación de más contagios, porque la gente se tiene que movilizar para ganarse sustento diario. Bueno, tenemos un país de pobreza. Doctor no Conrado un país Reyes, estable. hay problemas. Previo a darle la palabra a Cristian, solo quiero indicarlo los números correctos. El acuerdo ministerial que entró en vigencia es el 81-2021 y el que derogó fue el 78-2020. Ese estuvo vigente con medidas de restricción pues debido a la COVID desde el 25 de marzo 2021. Solo quería hacer esa corrección. Además, no son 110,000, son 107,000 millones de quetzales el presupuesto. Doctor Laureano, lo que usted refería en cuanto a que hay algunos excesos que parecieran que hasta también abusan de la interpretación que puede hacer el ciudadano común de estas restricciones, pero quisiera citar el inciso 7 del artículo 8 de la Ley de Orden Público, que es el que establece prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas que impide, digamos, para poder tener algún nivel de control en los territorios y en las poblaciones. Igualmente, el artículo 8 establece en el inciso 5 disolver por la fuerza sin necesidad de combinatoria alguna cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriera a actos de violencia. Estamos hablando de un artículo 8 de una ley de 1965 que levemente fue modificado por la Constitución del 85, pero que sigue vigente. Esta ley sigue estando vigente y, como lo vemos ahora, sigue estando positiva.
Usted, doctor, refería que debió de haberse impuesto un estado de calamidad. No obstante, esta ley también establece una serie de gradaciones. Por ejemplo, el estado de prevención es la menor, no necesita aprobación del Congreso, luego viene el estado de alarma y luego el estado de calamidad, que sí debe ser aprobado por el Congreso. ¿Considera usted que entonces se debió de haber recurrido al estado de calamidad en lugar del estado de prevención? Pues yo considero que no debió haberse recurrido a ninguno de los dos, pero al hacerlo nos dan un mensaje bastante poco creíble: disolver por la fuerza. ¿En qué momento estamos? Tal y como lo afirmara el doctor Conrado Reyes, esta ley de orden público tenía un matiz y era contrainsurgente. No podemos decir que ahora una persona que tenga tos es un insurgente, una persona que tenga fiebre sea insurgente, o en el menor de los casos, un grupo que pretenda obtener algún tipo de beneficio o algún tipo de derecho que lo quiera exigir, no lo puede exigir porque va a ser disuelta por la fuerza, cuando las personas actualmente, si bien es cierto, hay muchas armas en el país, yo no he visto manifestaciones con armas. Lo más grave de todo esto es de que están imponiendo normas que nada tienen que ver con el asunto de salud. ¿Cómo vamos a hacer para que un policía empoderado, como dicen esa palabra, no sé de dónde la sacaron, pero se nos ponga en la carretera y nos agarre a golpes y puntapiés para hacernos entender que tenemos que regresarnos porque está facultado? Conocemos los desmanes y los excesos de la policía y de las fuerzas de seguridad. Con esto tienen carta blanca para hacerlo y sin ninguna responsabilidad. Esto es preocupante porque esto no tiene nada que ver con salud, esto no tiene que ver con contagios, esto pareciera ser un mensaje de miedo del ente que lo emitió y no una preocupación sanitaria, porque la excusa es sanitaria, pero los resultados parece que no son algunos que busquen nada sanitario. En ese sentido, es muy importante tener claro que, por supuesto, el gobierno tiene la facultad y la obligación de establecer programas, mecanismos y ordenamientos, ordenanzas que conlleven a lograr el bien común y la salud, pero nunca con represión a la población. Eso es un absurdo, es un contrasentido. Y eso lo único que hace es precisamente demostrar que la verdadera intención, el verdadero motivo, el motivo de este acuerdo no es la salud, sino otra cosa. Y eso es preocupante, porque cuando tenemos el problema de salud encima, ya nadie quiere obedecer. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nadie quiere obedecer las normas del gobierno porque el mismo gobierno dio el mal ejemplo. Doctor Laureano López, desde esta tribuna, este estudio, hemos defendido y seguiremos defendiendo fehacientemente la libertad de industria, de comercio, de generación de empleo, de que los guatemaltecos gocen de sus derechos individuales sin más limitaciones los que la misma Constitución o la ley imponen. Una aclaración: en esta entrevista se ha insistido que el estado de prevención no se menciona en la Constitución. El artículo 138 constitucional, segundo párrafo, última oración, dice claramente: el estado de prevención no requiere de esta formalidad. Por lo tanto, sí hay una mención expresa al estado de prevención en la Constitución. En ese orden de ideas, si está considerado en la Constitución, si está considerado en la Ley de Orden Público, no requiere de la aprobación del Congreso, solo puede estar vigente hasta por 15 días y ha sido utilizado no solo por el gobierno del presidente Yamatei, sino por los distintos gobiernos desde el año 85, cuando las circunstancias así lo han demandado. Entonces, ¿dónde está la equivocación del actual gobierno para sugerirles qué hacer? Porque lo que no podemos negar es el incremento de los casos de infección, de que los hospitales incompletos, que no los aumentaron, con falta de camas, en fin, con todo lo que sabemos de las deficiencias y que no han sido corregidas por el sistema de salud. ¿Qué sugiere usted, doctor Laureano López, que utilice el gobierno como un instrumento para tratar de atajar el problema sanitario que tenemos? Pues tiene un aparato completo a primera vista que se llama Ministerio de Salud,
Y ese ministerio debe crear los programas, los mecanismos para dar precisamente ese marco de seguridad sanitaria. Yo creo de que efectivamente la Constitución, que si bien es cierto, es la norma suprema, también hay una situación muy especial. Toda norma, todo reglamento tiene una fuente y esa fuente tiene que ser material. Y la fuente material de donde surge la idea para emitir cualquier ordenanza es porque existe algo y lo que se va a emitir debe ir en consonancia con ese algo. Por supuesto que las personas, como lo dije al principio, perdón, Lo que escuchamos, lo que doctor. creo es de que definitivamente la fuente material del cual surge debe ir en consonancia con lo que se espera de la ordenanza. En este caso, no van en ese camino. Y por supuesto, dije al principio de la entrevista, la población es el fiel reflejo del gobierno y el gobierno el fiel reflejo de la población. Ambos han actuado de forma irresponsable y esto lo que nos da como resultado es pues medidas desesperadas que en algún momento tienen un trasfondo político más que sanitario. Doctor Laureano, queda claro que el problema de fondo es una ley que sigue estando vigente y positiva y que a todas luces es antidemocrática, que es la Ley de Orden Público. Hay oportunidad de, en medio de este debate y de el rechazo que hay a las disposiciones que se han impuesto con el respaldo de una ley, insisto, vigente y positiva. ¿Es el momento de levantar el debate de una reforma o la derogatoria de esta ley o una nueva ley de orden público? Definitivamente esta ley ha quedado desfasada. Su verdadero objetivo era combatir la insurgencia. Es necesario, efectivamente, lamentablemente, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para poderla crear, porque el Congreso no está en la facultad y tampoco tiene la calidad moral para hacerlo, porque saldría una cosa muy divertida del actual Congreso, pero sí es necesario hacer algunos cambios, no solo en la Ley de Orden Público, sino también en la propia Constitución. Y esto podría ser una salida. Lamentablemente, los últimos gobiernos que han intentado reformas constitucionales, pues se han encontrado con el valladar de la falta de credibilidad. Recuerdo de que en el Congreso de la República hay por lo menos 3 iniciativas de ley, una nueva ley de orden público, o la última, el exdiputado Oliverio García Rodas lo presentó con el apoyo de varios tanques de pensamiento, así que la potestad legislativa, la iniciativa la tienen y bueno, no hay que recurrir a una asamblea, pero en fin, doctor Conrado Reyes, regresemos al meollo en este momento, porque es evidente que hay un malestar de muchos ciudadanos por las restricciones ampliadas que el acuerdo ministerial 81-2021 decretó, aprobó el Ministerio de Salud. Hay problemas en el sector hostelería, restaurantes, comercios, en fin, no sabemos cómo va a reaccionar el tema de la industria, centros productivos, en fin. ¿Qué a su criterio, dentro del marco legal, marco constitucional que usted maneja muy bien, qué podría hacerse? Insisto, porque lo que no podemos negar es que tenemos un problema de expansión del coronavirus en el país sin una capacidad sanitaria que permita atajar esa expansión. Pues gracias, Mariano. La verdad es que el artículo 138 de la Constitución hay que leerlo completo. E inicialmente ese artículo dice que es la obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. También dice que, sin embargo, en caso de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad de Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refiere el artículo 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del 35, segundo párrafo del 38 y segundo párrafo del artículo 116. Ese primer párrafo del 138 es el marco dentro del cual no se podría mover ningún gobernante. Si no hay estado de calamidad decretado, como bien lo decía hace un rato el colega Laureano López,
No puede ningún gobernante limitarnos ni a la libre locomoción, ni tampoco la industria, el comercio y el trabajo libremente. Por medidas sanitarias, las autoridades de salud sí pueden tener una fiscalización y control en cada establecimiento. Estamos claros que eso va a ser casi que imposible, pero puede dictar normas generales para restaurantes, para cafeterías, para mercados, etcétera, y poco a poco hacerse del apoyo tanto de la ciudadanía como de los delegados y funcionarios municipales o gubernamentales para educar a las personas. Incluso, y se insiste, no hay mejor prevención que la educación para otro tipo de enfermedades. ¿Por qué aquí no se está invirtiendo un solo centavo después de 14 meses en educar a las personas más que en represión, como bien lo decía el licenciado López, en cuanto a limitar sus derechos? Porque es más fácil, más económico y además se gasta y se despilfarra el presupuesto sin control. Eso es lo que está pasando y lo que no debemos de aceptar. Y por último, la expresión en el estado de prevención no será necesario la formalidad de que vaya al Congreso, nos deja abierto el asambleísta constituyente, claramente establecido de que ese va a ser un mínimo. ¿Por qué? Porque ese estado no va a ir al Congreso para que el gobernante de turno se arriesgue a que el Congreso no le apruebe una prórroga a la limitación, como sucedió la última vez el año pasado, o para que se empiecen a restringir nuevos derechos constitucionales de los guatemaltecos. Realmente el Congreso es el filtro que la Asamblea Constituyente estableció en la Constitución para que ningún gobernante pudiera hacerse de un poder absoluto bajo la aureola del estado de prevención. ¿Por qué? Porque ese estado no está, insisto, regulado dentro del primer párrafo del 138. ¿Y por qué entonces debe ser así? Porque tiene que justificarse fehacientemente dónde está el daño. Yo le preguntaría a todos los ciudadanos y a las autoridades de salud, por favor, muestren las cifras de fallecidos de COVID de los últimos 6 meses. Tuvimos semanas en donde eran 2 fallecidos, eran 0 fallecidos reiteradamente varios días de la semana. ¿Por qué estamos tratando de alarmar a la gente con la grave enfermedad cuando la misma gente ya ha podido pasar y superar la enfermedad? Incluso no han acudido a hospitales públicos, no han acudido a centros de salud, se han curado a veces con recomendaciones de salud que han encontrado en su comunidad con algún líder de salud, con algún doctor o algún médico privado, no necesariamente en los hospitales públicos. Pero también acordémonos, todos los médicos de los hospitales públicos tienen su práctica privada. ¿Por qué? Porque los salarios no le permiten tener una vida digna al médico, a la enfermera, al residente. Doctor Laureano, claramente estamos en un dilema en el que hay rechazo a medidas de restricción. Dicho sea de paso, Guatemala ha sido de los países con menores medidas de restricción en el mundo. Países vecinos han tenido confinamientos de 24 horas hasta por 10 días. Y el Estado de Guatemala jamás cerró la economía y nunca llegó a un paro absoluto de labores como ocurrió en algunos otros estados. Sin embargo, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es su recomendación para poder garantizar y exigir que la población observe medidas que van en protección de su propia salud? ¿Cuál debería ser el mecanismo y los instrumentos que el Estado utilice para no llegar al extremo de usar una ley tan anticuada como la Ley de Orden Público, pero que sí obligue a la población, por ejemplo, a usar la mascarilla, a no organizar fiestas de 400 invitados, a evitar ir de manera masiva a las playas? Claro, ya no, eso no vuelve a suceder más que en la Cuaresma, pero ¿cómo se garantiza que la población efectivamente acate las restricciones sanitarias? Es realmente algo que ya está en la ley. Existe precisamente la potestad otorgada al Ministerio de Salud Pública para imponer sanciones que van desde una llamada de atención verbal hasta multas pecuniarias, valga la redundancia, y esto puede ser el mecanismo. Si hay una fiesta de 50, 100 personas y se tiene la noticia, debe
presentarse la autoridad junto con la autoridad del Ministerio de Salud Pública e imponer la multa al organizador. Le aseguro que si a los de aquella mueblería famosa les hubieran impuesto la multa de la forma que debió haber sido y no la que les impusieron, que al final de cuentas no fue tan grande, otro gallo nos cantaría. Hay una multa. Si se impone una multa, si a la policía se le faculta darle una especie de remisión para que la persona se presente al Ministerio de Salud Pública porque lo descubrieron sin mascarilla y que sea precisamente el Ministerio de Salud Pública el que bien le llame la atención verbalmente, bien le imponga una sanción dineraria, esto es el mecanismo para que las personas se eduquen. Es un poco represivo aún, pero es más sano, porque muchas personas no van a poder movilizarse a sus puestos de trabajo. Realmente necesitamos mantener viva la economía y necesitamos que la gente tenga trabajo, porque si no, el desborde social con el hambre va a ser mayor y las consecuencias catastróficas. Se necesita que haya oportunidad de trabajar, que haya oportunidad de movilizarse. No vamos a cargar un manifiesto de vuelo en nuestro vehículo para decir de dónde venimos y para dónde vamos y por qué lo hacemos. Eso no tiene sentido. Solamente si es obligatorio cargar la mascarilla, punto. Si no la pone, pues pónganle la multa de 100 quetzales. Estoy seguro que nadie los quiere pagar y todos van a usar la mascarilla. Que no haya fiestas. La multa es de hasta de 150,000 quetzales. Nadie la va a organizar. Pero ese es el mecanismo que debe aplicarse. No hacer este tipo de represión social que nada tiene que ver con la salud nuestra, más que con la salud mental que termina afectada porque estamos preocupados. Bien, quiero agradecer al doctor Laureano López y al doctor Conrado Reyes que hoy domingo Gracias. hayan aceptado la invitación. Yo sé que es un esfuerzo, pero le agradecemos. La audiencia de Canal Antigua también les agradece por haber tenido esta capacidad de análisis. Estaremos pendientes qué sucederá. Mientras tanto, y todavía no sabemos qué pasará en los próximos días, el decreto gubernativo está vigente, el acuerdo ministerial 81-2021 está vigente y bueno, hay muchos que han invocado de que se van a impugnar en las instancias legales correspondientes. Veremos qué pasa. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Cristians. Bueno, don Mariano, yo creo que la conclusión es clara, que el Estado debe empezar a imponer multas a diestra y siniestra contra aquellos que no usan mascarilla, contra quienes organizan fiestas en esta época y que debieran de estar reguladas, que están de hecho reguladas, y a todas aquellas actividades que contravengan las disposiciones sanitarias. Queda totalmente claro que la visión de los expertos es poner multas y no restricciones. Bueno, y también vamos a esperar coherencia, ¿no? Porque recordemos que la ley de orden público se ha utilizado cuando se han invadido tierras, propiedad privada, cuando hay problemas de seguridad, de narcotráfico, y ahí no se han invocado tanto algunos cuestionamientos. Habrá que tener coherencia y efectivamente hay una tarea pendiente, una nueva ley de orden público moderna, es fundamental para no tener esto. Pero en fin, veremos qué pasa. Agradecemos mucho a nombre de Cristian Castillo. Y yo les agradecemos bastante que nos hayan acompañado esta noche. Yo regreso mañana con Carmina Valdizán y Cristian el martes. Tengan una buena noche y un buen descanso.